Caminando con Dios 19, el llamado. Un cristiano que ha sido llamado por Dios está verdaderamente entre los más bendecidos. Porque ser cristiano en este mundo no significa simplemente ir a la iglesia y participar en la vida eclesiástica, significa haber comenzado un camino de santidad como ciudadano del reino de Dios, completamente entregado a Dios y a sus propósitos. El hecho de que Dios haya venido a nosotros personalmente, que nos haya hecho sus hijos, que nos haya aceptado como miembros de su reino, no hay privilegio ni bendición mayor que esa. Aquel que ha recibido el llamado de Dios ya no es una persona del mundo, sino que se ha convertido en una persona de Dios. Pero también debemos entender, el llamado de Dios no se trata de añadir fuerza a nuestros planes terrenales. No se trata de que Dios me pertenezca a mí, y se mueva según mi mando, conforme a mis deseos. Más bien, todas las cosas que antes decidía, ejecutaba y evaluaba por mí mismo, desde ese lugar donde yo era el rey. Ahora le pertenecen a Dios, por causa de su llamado. Ya no se trata del rol que yo deseo, sino del rol que Dios me da. El que llama. Quien llama a su pueblo es Dios mismo. Y eso significa que el llamado es perfecto. Dios llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a Gedeón, y llamó a Samuel. Jesús también llamó a sus discípulos, y llamó a Pablo. Y ahora, ese mismo llamado se nos extiende a nosotros. Dios nunca pidió permiso al llamar a su pueblo. Y el llamado de Dios nunca falla. Porque no depende de nuestro consentimiento, disposición ni capacidad, está completamente en manos de Dios. Por eso, su llamado es perfecto. El propósito del llamado. La razón por la cual Dios llama a sus hijos en este mundo es por causa de su reino y por sus hijos. Dios llamó a Abraham, y a través de él mostró cómo debía vivir el pueblo de Dios después de él, en su caminar de fe. Dios llamó a Moisés, y le dio el rol de sacar al pueblo de Dios fuera del mundo. El llamado de Dios a Gedeón, a Samuel, a los discípulos de Jesús, todos fueron llamados como instrumentos para el reino de Dios. Jamás fueron llamados para usar el poder de Dios con el fin de ganar más en este mundo, alcanzar una posición más alta, o llegar a ser grandes y fuertes según los estándares del mundo. En ninguna parte de la Escritura existe tal llamado. Dios llamó a José y lo levantó como gobernador de Egipto, pero no fue porque José lo deseaba, ni porque lo había planeado. El poder que recibió jamás fue entregado para su propio éxito en este mundo. Por el reino de Dios. Fue por causa del reino de Dios que Dios llamó y usó a José. Lo mismo ocurrió con Daniel, quien llegó a ser gobernador en Babilonia y Persia, y con Mardoqueo, quien fue elevado a un alto cargo en el imperio persa. Su ascenso al poder no fue por sus propios deseos o planes personales. La autoridad y la posición que recibieron no les fueron dadas para disfrutar del éxito mundano. Fue un llamado por causa del reino de Dios, un llamado para ser usados como instrumentos para sus propósitos. El momento del llamado. La Escritura declara con claridad cuando Dios llamó a su pueblo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Tú, Señor soberano, has sido mi esperanza desde mi juventud. En ti he confiado desde el vientre de mi madre, desde antes de nacer me apoyé en ti. Por eso siempre te alabaré. Escúchenme, costas, oigan esto, naciones lejanas. Antes de que yo naciera, el Señor me llamó, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Vino a mí esta palabra del Señor, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien
La Escritura es clara, el llamado de Dios vino antes de que tuviéramos alguna cualificación, antes de haber hecho algo bueno. El Dios Todopoderoso y Perfecto nos escogió antes de la fundación del mundo, y en Él, ya estaba con nosotros. Ese llamado perfecto, en el tiempo señalado, nos fue revelado en la historia. Y así, cuando entendemos cuando Él nos llamó, ya no seremos sacudidos por ese llamado. La transformación del llamado. Cuando Dios llama a su pueblo, cuando llama a sus hijos, eso significa que su pertenencia ha cambiado. Ahora bien, en el momento en que alguien recibe ese llamado, ese cambio de pertenencia puede no ser visible de inmediato en su vida diaria. Pero si uno ha sido verdaderamente llamado por Dios, esa transformación inevitablemente se manifestará en su vida. Dios se encargará de ello. Porque el llamado de Dios no es simplemente un cambio, es el comienzo de la vida, el inicio de un camino santo. Este llamado irrumpe en la vida de quienes vivían sin conocer a Dios, y llega como una gracia irresistible, dada a aquellos que Dios ha escogido. Y como este llamado es enteramente por gracia, y obra del Espíritu Santo, quienes se convierten en hijos de Dios vivirán una vida que lo refleje. Por lo tanto, el llamado de Dios es perfecto. Aquel que todo lo conoce y todo lo hace planta la palabra de vida en el corazón de su pueblo, y él hará que dé fruto sin falta. Les contó otra parábola: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, llega a ser la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que las aves vienen y anidan en sus ramas. También les contó esta parábola: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con unos 30 kilos de harina, hasta que fermentó toda la masa. Ser llamado es convertirse en hijo de Dios. No éramos, por naturaleza, hijos de Dios. Pero por su gran amor y por la gracia de Jesucristo, mediante la fe, llegamos a ser hijos de Dios. Ahora, el centro de nuestra vida ya no somos nosotros, sino Dios. Aún vivimos en este mundo, pero ahora vivimos para Dios, apartados del mundo. Ya no somos huérfanos sin padre, ni esclavos bajo el poder del enemigo. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Pero el costo de este regreso, no fue algo que nosotros pagamos. Y no es algo que jamás hubiéramos podido pagar. No obtuvimos ninguna calificación para este llamado. Es solo después de recibir el llamado perfecto de Dios que comenzamos a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, dentro de su plan perfecto. La Escritura declara que el lugar de donde venimos es el mismo lugar al que estamos regresando, el reino de Dios. Como les he dicho muchas veces, y ahora lo repito hasta con lágrimas, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la perdición, su Dios es el estómago, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso, cada vez que el carácter de Dios se revela a través de nuestras vidas, recordamos que somos sus hijos, y avanzamos con confianza en el llamado que hemos recibido. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Caminar con Dios, este camino continúa.